La correlación nos permite relacionar dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Por ejemplo, si nosotros hablamos del consumo de agua y la cantidad de personas que habitan en un apartamento, nosotros podríamos decir, si tenemos mayor cantidad de personas que viven en un apartamento, entonces el consumo de agua va a subir. En la correlación existen dos tipos de correlación, una correlación positiva y una correlación negativa. La correlación positiva nos indica que las dos variables son directamente proporcionales, es decir, que a medida que aumenta una variable, la otra también aumenta. O si una correlación es negativa, que es inversamente proporcional, es decir, que cuando una variable aumenta, la otra disminuye o viceversa. Cuando nosotros hablamos de correlación podemos encontrar diferentes formas. Cuando tenemos la primera gráfica decimos que es una correlación positiva porque a medida que aumenta X, Y también aumenta. En la segunda es negativa porque a medida que aumenta X, Y va disminuyendo. Cuando nosotros graficamos eso en un diagrama de dispersión, nosotros podemos identificar si los puntos se unen a una función particular en matemáticas. Por ejemplo, las dos nos dice que esto es una función lineal. Esta, que es la tercera, esta ya es una función exponencial, ya es una curva. Lo que nosotros vamos a tratar en la temática de correlación y regresión son correlación y regresiones lineales, es decir, la nube de puntos se van a unir de tal manera que eso se convierte en una función lineal. Entonces existe que la función sea positiva, que la función sea negativa o también que la correlación no tenga ningún tipo de relación, como en el último gráfico. Ahora bien, la variable independiente y la variable dependiente es muy importante identificarla. Si hablamos nuevamente del consumo de agua y la cantidad de personas, diríamos que la variable independiente es la cantidad de personas y la variable dependiente sería el consumo de agua, porque el consumo de agua depende de la cantidad de personas que habiten en un apartamento. En tal sentido, el consumo de agua es el eje y la cantidad de personas es el eje X. Para poder identificar la correlación en estadística, nosotros lo hacemos con un coeficiente que se llama coeficiente de correlación de Pearson, que está como aparece acá. La covarianza sobre la desviación de X sobre la desviación de Y, donde la covarianza es la fórmula de X por Y, la sumatoria, dividido N menos la media aritmética de X por la media aritmética de Y. Este coeficiente de correlación siempre nos va a dar un valor entre -1 y 1. Si está por fuera de ese intervalo, quiere decir que nosotros hicimos algún procedimiento mal. Y para poder interpretar ese coeficiente de correlación, nosotros podemos decir si esa correlación es muy buena, es decir, perfecta, es decir, que los puntos están tan unidos que se convierten en esa línea recta, o si están muy dispersos, por ejemplo en esta. Si están muy dispersos, quiere decir que esto puede ser una correlación regular. Entonces, dependiendo del número que nos dé la R. Entonces, si la R nos da, por ejemplo, menos 0.4, menos 0.4 quiere decir que es una correlación negativa, estaría en esta columna, y menos 0.4 estaría acá, es decir, que es una correlación mínima, es decir, que casi no hay correlación. Si nos diera 0.95, entonces sería 0.95, decimos la correlación es positiva y ese valor se encuentra acá, es decir, que la correlación es excelente. Los puntos están tan unidos que van a acercarse mucho a la línea recta. Ahora bien, esto es la correlación. La regresión es encontrar esa función lineal que me permite predecir qué pasa, por ejemplo, si hay 10 personas, entonces cuánto será el consumo de agua.
O me permite predecir si el consumo de agua va a ser de 800, entonces cuántas personas van a estar en ese apartamento. Y para eso nosotros que tenemos que identificar una función lineal, que una función lineal se escribe de la forma y igual mx más b. Miremos el ejercicio en clase. Entonces, para poder encontrar el coeficiente de correlación tenemos que encontrar la covarianza. Esta es una manera de encontrar la covarianza. Hay otra fórmula, cualquiera de las fórmulas que ustedes utilicen, siempre debemos llegar al mismo resultado. Entonces la fórmula nos dice xy por y. Entonces yo me ubico en esta celda y multiplico la variable x por la variable y. Entonces igual este por este y arrastramos. ¿Listo? Después dice la covarianza sume. Sumamos esa columna. ¿Listo? Después dice menos la media de x por la media de y. Quiere decir que tenemos que encontrar la media aritmética de x por la media de y. Entonces aquí vamos a colocar promedio de esto para encontrar la de x. Y ahora promedio y encontramos la de y. Como son datos sin agrupar, lo podemos hacer directamente en Excel o podríamos sumar y dividirlo por el número total de datos, que en este caso serían 12. Entonces la covarianza sería igual a la sumatoria, que es este valor, dividido la cantidad de datos que dijimos que es 12, menos la media aritmética de x, entonces voy a colocar acá menos media aritmética de x, que fue este valor, por media aritmética de y, que es este valor. Es decir, que la covarianza va a ser igual a este valor dividido 12 menos la multiplicación. La covarianza lo único que nos puede indicar es el tipo de correlación, es decir, si es positiva o si es negativa. En este caso, como nos dio un valor negativo, ya sabemos que esa correlación es negativa. Ahora, ya podemos encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. Dice la covarianza sobre la desviación en X por la desviación en Y. Entonces, para encontrar la desviación en X, recordemos. Entonces, aquí yo hice la X menos X media. Entonces sería igual potencia, el valor de X menos la media aritmética, lo fijamos, punto y coma, y lo elevamos al cuadrado y arrastramos. Entonces decimos que la desviación, entonces para encontrar la desviación primero encontramos la varianza. Entonces la varianza es la sumatoria de esa columna ¿listo? Y ahora lo dividimos por el número total de datos, que es 12. Esa sería la varianza de X. Entonces recordemos que para encontrar la desviación, pues tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a lo que acabamos de encontrar. Entonces igual raíz, este valor, enter. Y esta sería la desviación de X. Ahora vamos a hacer lo mismo para Y. Entonces igual potencia, hacemos la resta de Y menos la media aritmética, lo fijamos, lo elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis y arrastramos. Hacemos la sumatoria, esa sumatoria la dividimos por 12 para encontrar la varianza de Y y finalmente para encontrar la desviación le sacamos la raíz cuadrada. ¿Listo? Es decir, que esta es la desviación de X y esta es la desviación de Y. Ahora bien, el coeficiente de correlación nos dice covarianza. El valor de la covarianza
es este que acabamos de encontrar, dividido la multiplicación de la desviación de X por la desviación en Y. Es decir, que ahora tenemos que hacer la división igual a covarianza dividido en el valor que nos acaba de dejar. Eso nos da menos 0.35. Fijémonos que ese menos 0.35 se encontraría acá. Es decir, que la correlación entre esas dos variables es mínima. Bien, ahora voy a hacer la explicación de lo que nos estaban pidiendo. Nos dice, dibuja un diagrama de dispersión. Listo, el diagrama de dispersión es insertar. Encontramos dispersión, la primera. Perdón. Tenemos que seleccionar las dos columnas, insertar, dispersión y lo dibujamos. Listo. Esta es la dispersión y fíjense que no se ve casi la línea de tendencia, por eso es que la correlación es mínima, o sea, no se ve que haya una línea recta entre los puntos. Listo. El segundo punto nos dice, la relación entre las dos variables es positiva o negativa. Explique con sus palabras dicha relación. ¿Qué es lo que se pide ahí? Decir, listo, sabemos que es una correlación negativa porque nos dio menos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta los valores de la publicidad, las ventas van disminuyendo. O viceversa, si aumentan las ventas, la publicidad disminuye. Y eso es lo que se pide en esta explicación. El siguiente es, ¿qué tipo de relación existe entre las dos variables según el coeficiente de correlación de Pearson? Ese valor es este, menos 0.36. Entonces lo que aquí decimos es que la correlación es mínima porque el valor es menos 0.36. ¿Listo? Después nos dice, de una conclusión usando el coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación se denota como R al cuadrado y lo que se hace es coger el valor de R y elevarlo al cuadrado. Entonces decimos potencia, cogemos el valor, lo elevamos al cuadrado y nos da 12.8. Lo convertimos en porcentaje y eso es un 13%. ¿Qué quiere decir? Que aquí como la que depende es la Y, es decir, las ventas, quiere decir que las ventas dependen solamente de un 13% de la publicidad. Es decir, que esa dependencia es muy mínima. Entre mayor dependencia haya, pues mejor, porque quiere decir que las predicciones que se hacen en el coeficiente de correlación son mejores. Entonces lo que se pide con el coeficiente de determinación es eso, indicar el grado del porcentaje de dependencia. Entonces aquí la conclusión es que las ventas dependen solamente de un 13% de la publicidad.